Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es 13 de julio del 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha vuelto a condenar tajantemente el aborto en una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters y ha negado que tenga intenciones de dimitir. El obispo de Escuintla, en Guatemala, ha denunciado que el aumento de la violencia está relacionado con el deterioro de la familia y ha pedido solución a esto. El cardenal Marx ha reclamado que cuanto antes se ordenen mujeres diaconisas. Le ha contestado una asociación de mujeres católicas. El Parlamento Europeo ha aprobado por una mayoría de 2/3 considerar el aborto como un derecho humano fundamental. El presidente norteamericano Biden ha firmado una ley federal que garantiza algunas medidas favorables al derecho al aborto en todo el país. El Papa Francisco niega que tenga intenciones de dimitir y niega los rumores que esté enfermo de cáncer. Además, ha vuelto a condenar duramente el aborto. El Papa ha concedido una larga entrevista a la agencia de noticias Reuters, en la que contestó a preguntas sobre el aborto, sobre su deseo de mediar en la guerra de Ucrania y sobre su posible renuncia. Francisco desmintió de manera tajante los rumores que han circulado sobre su dimisión. Nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, de verdad. Dijo que esa dimisión se podría producir en caso de que la salud le haga imposible continuar en su ministerio. Pero cuando se le preguntó cuándo podría ocurrir, respondió: no lo sabemos, Dios lo dirá. A continuación dio detalles sobre el estado de su rodilla, diciendo que sufrió una pequeña fractura al dar un paso en falso mientras un ligamento estaba inflamado. Estoy bien, voy mejorando poco a poco, añadió, explicando que la fractura se está curando, ayudada por la terapia con láser y con imanes. Desmintió los rumores de que se le había diagnosticado un cáncer hace un año, cuando fue sometido a una operación de 6 horas para extirparle una parte del colon debido a una diverticulitis, una enfermedad común en las personas mayores. La operación fue un gran éxito, dijo el Papa, añadiendo con una sonrisa en el rostro que no me dijeron nada sobre el supuesto cáncer, que descartó como chismes de la corte. Añadió que no quiere operarse de la rodilla porque la anestesia general de la operación del año pasado había tenido efectos secundarios negativos. Me gustaría ir a Ucrania y primero a Moscú. Es posible que tras mi regreso de Canadá pueda ir a Ucrania, ir a Rusia, para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las 2 capitales, dijo. Por último, el Papa habló sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la histórica sentencia Roe contra Wade, que estableció el derecho de la mujer al aborto. Francisco dijo que respeta la decisión y a la vez condenó enérgicamente el aborto, comparándolo con contratar a un sicario. También se le pidió al Papa que comentara el debate en curso en Estados Unidos sobre si un político católico que aprueba leyes abortistas puede recibir la comunión. Cuando la Iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político, comentó el Papa. Monseñor Palma, obispo de Escuintla, en Guatemala, ha relacionado el aumento de la violencia con el deterioro de la familia y ha pedido a los políticos que lo solucionen. El obispo de la diócesis guatemalteca de Escuintla, Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, envió un mensaje pastoral a la comunidad diocesana y a la sociedad con motivo de la conclusión del Año de la Familia 2021-2022, dedicado a reflexionar sobre el aumento de la delincuencia y la violencia en su territorio diocesano. Monseñor Palma lamenta el aumento de la violencia criminal en nuestro departamento. Somos el segundo departamento por número de casos registrados y uno de los que menos soluciones aportan en este sentido. Es un clima que no solo concierne a los individuos, sino especialmente a las familias.
Para solucionar el problema, Monseñor Palma pide a los criminales la conversión y a la policía y autoridades que tomen las medidas necesarias. Lamenta también la corrupción que liga a muchos de ellos con las redes de narcotráfico. Es importante recordar, añade el prelado, que la criminalidad es el resultado garantizado de familias rotas y violentas. La familia es atacada por amenazas como el aborto, pero también por la inseguridad, la pobreza que provoca la emigración y por los modelos antifamilia promovidos por la televisión y el cine. Además, el obispo invita a evitar dos tentaciones: la de hacer justicia por nuestra cuenta, porque puede provocar errores irreparables, y la de desear una política de seguridad que otorgue apoyos a partidos políticos que proponen mano dura, ya que al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. El cardenal Marx ha pedido que cuanto antes se acepte la ordenación de mujeres como diaconisas. Una asociación de mujeres ha pedido que se tomen medidas contra él. El cardenal arzobispo de Múnich ha pedido que se admita a las mujeres en el sacramento del orden en el grado del diaconado. La iniciativa María 1.0, creada por seglares alemanes fieles al magisterio de la Iglesia, ha replicado al cardenal y ha rogado al Papa que se ponga firme y que intervenga. El cardenal se puso el pasado sábado a favor del diaconado de las mujeres. Creo que ha llegado el momento que debe y tiene que ser abierto a hombres y mujeres, dijo en un servicio religioso en Múnich. Clara Steinbrecher, portavoz de la iniciativa María 1.0, una asociación de mujeres fieles a la Iglesia, se muestra escéptica ante las declaraciones del arzobispo. Nos gustaría que el Santo Padre se pusiera firme, ya que el cardenal de Múnich ha dado demasiadas vueltas al cuestionar el magisterio válido, dijo. Las recientes declaraciones del cardenal no hacen más que suscitar expectativas que luego pueden no cumplirse, añadió. Esto lleva a más decepciones y heridas. Los laicos estamos muy sorprendidos por el clericalismo del cardenal Marx, que sugiere con sus declaraciones que las mujeres solo tienen igualdad de derechos en la Iglesia a través de un ministerio ordenado. En la misma línea se ha manifestado el sacerdote alemán Peter Kossen, muy conocido por sus posturas sobre asuntos sociales, especialmente en el ámbito laboral. Ha asegurado estar enfadado e impaciente ante la situación de la Iglesia en su país y ve una negación de la realidad en el Vaticano. El argumento que se esgrime en Roma es que hay que tener cuidado de que no se produzca un cisma en la Iglesia, porque hay partes de la Iglesia alemana que se están adelantando demasiado. Pero hace tiempo que se permite la división de la Iglesia entre los dirigentes y la gente de la Iglesia, y no solo en Alemania, sino en bastantes países. Actualmente mucha gente se desespera con la Iglesia, incluso personas que siempre han participado como algo natural. Dudo mucho que la Iglesia salga adelante sin un gran choque. Durante mucho tiempo creí que era capaz de reformarse una y otra vez. He perdido esa certeza, dijo. Europa avanza hacia el suicidio demográfico porque no hay niños, y a pesar de eso está decidida a considerar el aborto como un derecho humano fundamental. En una resolución aprobada con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo ha pedido incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, añadiendo que toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal. La Cámara expresa su solidaridad y apoyo a las mujeres y las niñas en Estados Unidos, excepto a las no nacidas, así como a quienes colaboran tanto en la prestación como en la defensa del derecho y del acceso a una asistencia legal y segura en los casos de aborto en las actuales circunstancias. Los eurodiputados llaman a los Estados miembros a despenalizar el aborto. Sin mencionarlo, se refieren a Polonia, que tiene la legislación más restrictiva del aborto en toda la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se presenta como devoto católico, ha firmado una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. La decisión de Biden forma parte de la rabiosa reacción de un sector de la sociedad de Estados Unidos, desconcertada porque la Corte Suprema anulase el fallo Roe contra Wade,
El tribunal reconocía que el aborto no es un derecho constitucional y que para su regulación debía ser votado en las legislaturas estatales. El católico Biden, en la nota informativa de la Casa Blanca, intenta justificar su decisión en salvaguardar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción. En una conferencia de prensa previa a la firma, Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, dijo que este era el momento de restituir los derechos que nos han arrebatado. Esto no es un horror imaginario, ya está sucediendo. El presidente de Estados Unidos señaló además que es importante proteger a nuestra nación de la agenda extremista. La orden insta al Departamento de Salud a tomar medidas para garantizar el acceso a la medicación abortiva. Busca aumentar la protección de los sanitarios que realizan estas prácticas en el marco de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, así como la privacidad de los pacientes y reforzar las campañas de concienciación en los centros públicos. Biden ha reconocido que no puede hacer nada para restaurar en todo el país el derecho al aborto tras el fallo del Supremo, por lo que ha pedido a los ciudadanos que en las elecciones de noviembre elijan a los miembros del Congreso que se han manifestado a favor de apoyar las leyes federales que lo blindan. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las últimas noticias sobre el aborto y sobre la evolución de la crisis en Alemania. Es verano. En verano no suele haber muchas noticias y es mejor así, porque cuando hay noticias importantes generalmente son malas noticias. Y por eso las anteriores siguen dando que hablar. Por ejemplo, el aborto. El Parlamento Europeo ha aprobado nada menos que con 2/3 de los votos que el aborto sea considerado un derecho humano. Es terrible. Y eso indica cómo está la situación en el viejo continente. Hay, a la vista de ese resultado, muchísimos políticos y los ciudadanos que les apoyan con sus votos que parecen decididos a suicidar a sus propios países, a suicidarse. Sobre todo porque es que en Europa, por lo menos en la mayor parte de los países, la natalidad es bajísima, tan baja que no se alcanza ni siquiera de lejos el índice de mantenimiento de la población y que si se consigue salvar la cara es debido a la inmigración. Pues bien, no pasa nada. Para ellos la solución es matar al inocente. Es la cultura de la muerte de la que habló San Juan Pablo II, resolver los problemas matando. Pero bueno, hay que ver que 1/3 de los políticos europeos, es decir, 1/3 de los europeos, sí que está a favor de la vida. Por lo tanto, no está todo perdido. Y este tercio que quiere estar a favor de la vida está cada vez más animado. La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra del aborto, de que sea considerado un derecho, ha levantado mucho los ánimos y una prueba han sido las recientes manifestaciones a favor de la vida, más numerosas que nunca, en Irlanda, por ejemplo, o en España. Los que están a favor de la muerte como solución de los problemas están ya espiritualmente muertos. Ellos no lo saben, pero el futuro no es suyo porque la muerte, la destrucción, no puede construir nada. Solo sabe eso, arrasar y destruir. Otro tema ha sido una más de las entrevistas hechas al Papa Francisco. En ella, en este caso la que ha realizado el periodista de la agencia Reuters, en ella le preguntan al Papa, entre otras cosas, de nuevo sobre el aborto. El Papa ha sido muy claro al respecto, ha dicho que no quiere pronunciarse sobre la sentencia de la Corte Suprema norteamericana, lo cual no ha hecho el Parlamento Europeo, que ha condenado dicha sentencia haciendo un acto de injerencia en otro país, en este caso en Estados Unidos. El Papa ha dicho que sobre eso no quiere pronunciarse, pero que considera el aborto algo abominable y ha comparado a las mujeres que van a los abortorios y a los que las ayudan, las ha comparado con las personas que contratan a un sicario
para matar a un enemigo, a un rival. Es una comparación que ya he hecho otras veces, es una comparación durísima. El abortero, el médico que hace el aborto, es el más cruel, el más despreciable de los criminales, según el Papa, porque lo ha comparado con un sicario, alguien que mata por encargo. Estoy seguro de que no les ha gustado nada ni a las abortistas, ni a los que hacen abortos, ni a las empresas que viven del negocio de la muerte de los inocentes. Estoy seguro de que no les ha gustado nada, pero ha sido también en esa entrevista noticia el tema de si el obispo puede o no negar la comunión a un político abortista. El Papa ha dicho que el obispo nunca debe dejar de ser un pastor. Bueno, esta respuesta del Papa ha sido interpretada generalmente como una crítica al arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, porque éste le ha negado la posibilidad de comulgar a Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso norteamericano del Partido Demócrata, que se confiesa católica practicante y que recientemente, incluso el día de San Pedro y San Pablo, recibió la comunión en el Vaticano. Yo no veo por qué sea una crítica a Monseñor Cordileone, quizás yo sea muy ingenuo, pero es que el Papa ha dicho que el buen pastor, el obispo, tiene que ser un buen pastor siempre. Pues claro, eso es lo que ha hecho Monseñor Cordileone, ser un buen pastor. Ha advertido a esta señora, que se confiesa buena católica, le ha advertido de la gravedad de sus actos. Y le ha hecho ver que tiene que convertirse, que tiene que rechazar el mal que está haciendo. Eso es lo que hace un buen pastor. El buen pastor no acompaña a las ovejas hacia el precipicio para ver cómo se arrojan a él o incluso las empuja. El buen pastor intenta que las ovejas no se tiren al abismo. Es lo que ha hecho Monseñor Cordileone. Por eso yo no veo por qué necesariamente las palabras del Papa sean una crítica a un buen pastor como es Monseñor Cordileone. Otro tema que inevitablemente siempre está presente es el de Alemania. Bueno, el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, uno de los principales asesores del Papa, ha dicho que hay que aprobar las diaconisas, como si no supiéramos todos que eso es un truco, una estratagema para aprobar después el sacerdocio femenino. Primero dicen que las diaconisas no tienen nada que ver con el sacramento del orden y que son unas auxiliares en la labor del sacerdote, como pueden serlo los acólitos, o en este caso las acólitos. Bueno, pero una vez que estuvieran ordenadas las diaconisas, dirían inmediatamente los mismos que ahora están diciendo que no tienen nada que ver con el sacramento del orden, dirían inmediatamente que efectivamente sí tiene que ver con el sacramento del orden, que tiene 3 grados y que el primer grado de los cuales es precisamente el diaconado. Lo mismo que dije la semana pasada, piensan que somos tontos y que no nos damos cuenta de lo que están intentando. Claro que al cardenal Marx le ha respondido una asociación de mujeres católicas, María 1.0, ha rechazado lo que él está pidiendo y además ha pedido al Papa que intervenga. Son cada vez más las voces que desde Alemania se pronuncian a favor de una intervención rápida, urgente, cuanto antes del Papa, para evitar que esto vaya más. Esta semana un conocido sacerdote ha expresado su malestar, su enfado, ha dicho, su enfado por la pasividad del Vaticano, y ha dicho que hace ya muchísimo tiempo que se está permitiendo en Alemania y en otros países que se acentúe y se produzca la división de la Iglesia. Me ha gustado mucho esta semana una carta pastoral, no solo hablar de cartas pastorales de obispos, esta me ha gustado especialmente. Es la pastoral del obispo de Escuintla, en Guatemala, Monseñor Palma. La delincuencia, el aumento de la delincuencia en Guatemala, por desgracia, es tremendo, es cada vez más peligroso según los índices y según lo que denuncia este obispo. Pero él no se ha conformado con denunciar el aumento de la criminalidad, que es lo que hacen generalmente los obispos, que son políticamente muy correctos y que dicen lo que se espera que digan y que generalmente no son escuchados por nadie y sus palabras sirven para muy poco, si es que sirven para algo.
Monseñor Palma ha dicho que está bien, que hay que condenar el aumento de la criminalidad, por supuesto, no creo que nadie diga que le parece muy bien el aumento de la criminalidad, pero que hay que ir a las raíces. Y la raíz está en la destrucción de la familia. Esa es la causa. Cuando no existe familia, la persona se queda a merced de tantas influencias que le vienen de fuera, de tantos estímulos hacia el mal y muy pocos estímulos hacia el bien, y recaen una y otra vez en eso que después termina por destruirles a ellos mismos. Una familia destruida genera todo lo malo que hay en la sociedad. Por eso, si los políticos fueran de verdad responsables y les interesara el bien de su pueblo, tendrían que poner la máxima preocupación en ayudar a la familia para que sea una familia estructurada y estable. Una familia estable es garantía de personas sanas y es garantía de un futuro en el que se puede vivir en paz y en prosperidad. Esa es la raíz. No puedo entender cómo piensan que está mal pegarle un tiro a una persona, lo cual efectivamente está mal, y no está mal matar a un ser humano inocente en el vientre de su madre. Pero si es un ser humano, si es una persona, no es persona jurídicamente porque no ha nacido, pero es una persona, es un ser humano. ¿Está bien matar a un ser humano inocente que no ha hecho absolutamente nada malo y considerar esa muerte un derecho humano? ¿Está bien eso? Y en cambio está mal matar a alguien para robarle la cartera o para hacer un acto de venganza. Es absurda esta lógica, es, mejor dicho, ilógico este planteamiento. Aceptar el aborto, legalizar el aborto, considerarlo un derecho es abrir la puerta a todos los desastres que vengan a continuación, porque nada puede ser tan terrible y tan grave como matar a un inocente que aún no ha tenido ni siquiera la oportunidad de nacer. Como siempre, recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes visitar nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.